Es una de las secuencias iniciales más geniales de la historia, estudiada en todas las escuelas de cine. En 7 planos magistrales y sin pronunciar una sola palabra, Cukor nos informa de la ruptura matrimonial de los protagonistas y consigue dibujar una sonrisa en el espectador que ya no desaparece durante el resto de la película. Historias de Filadelfia debe su éxito más que a nadie al esfuerzo personal de Katharine Hepburn. Con que soy el tema de la conferencia, ¿eh? ¡Oh, cielos! En 1938 la carrera de la actriz estaba en horas bajas. Una serie de fracasos encadenados le habían colgado el sanbenito de veneno para la taquilla. Quisiera salir de aquí, ser útil de algún modo. La actriz decidió tirarse a la piscina, dejó Hollywood y volvió al teatro. ¿Es la actitud de una mujer que quiere conservar su dignidad? Philip Barry, un autor teatral muy amigo de la Hepburn, escribió para ella una comedia cuyo personaje central parecía un reflejo de la imagen que el público tenía de la actriz. Agresiva, arrogante, inaccesible. Has de saber que no me interesa hablar de mí en este momento. ¿Que no te interesa hablar de ti? Si eso te fascina, pelirroja. Nunca has querido a nadie tanto como a ti misma. Su personaje a lo largo de la obra dibujaba el cambio que la actriz deseaba emprender. Una diosa apagada de sí misma que va evolucionando poco a poco hacia una mujer tolerante y sensible. ¿A ti no te parece que soy de bronce? No, eres una mujer de carne y hueso. Y eso es justamente lo extraño, lo sorprendente. Eres un sueño hecho realidad. Historias de Filadelfia fue un éxito clamoroso en Broadway. El millonario Howard Hughes, por entonces pretendiente de Katharine, compró los derechos para el cine y se los regaló. I sold it to L.B. Mayer at Metro on condition that I play the lead. I asked for Clark Gable, Spencer Tracy, to play opposite me. I got Jimmy Stewart and Cary Grant. Not bad. La obra solo contaba con un papel masculino destacado, el del periodista que interpretaría a James Stewart. Para contar con otra estrella, el guionista aumentó el papel del exmarido destinado a Grant, con el que Kate ya había rodado 3 películas anteriormente. Elegante y descarado a la vez, Cary Grant poseía una vis cómica maravillosa. Todo un caballero. Excepto en ocasiones. Como director, la Hepburn escogió a George Cukor, un amigo de confianza con el que también había trabajado en varias ocasiones. La película cuenta la historia de una rica heredera en vísperas de su segunda boda. Su primer marido se presenta con un periodista del corazón para sabotear la fiesta. Me voy a poner mala. Un día de intimidad con una novia de la alta sociedad americana. Ya estoy mala. Estamos en los terrenos de la alta comedia. Los personajes entran y salen de escena con una fluidez admirable. Los enredos se suceden uno tras otro y está llena de diálogos irónicos y brillantes. Por tu propio bien, pelirroja, creo que debiste quedarte conmigo más tiempo. Temí que fuese para toda la vida, pero por suerte el juez me indultó. Oh, la pelirroja de siempre, ni amargura ni recriminaciones, solo un buen izquierdazo en la mandíbula. Historias de Filadelfia trata un tema muy recurrente en las comedias de los años 30, la sátira costumbrista de la alta sociedad de la época. ¿Te gustó la fiesta? ¡Claro que sí! No hay nada tan hermoso en este mundo nuestro como ver a las clases privilegiadas gozando de sus privilegios. Cary Grant y James Stewart conectaron a la perfección y muchas de sus escenas juntos fueron improvisadas por los propios actores, como la secuencia de la borrachera en la que Stewart inventó un ataque de hipo sin avisar a Grant, que en su gesto no puede evitar mostrar su perplejidad. Usted perdone. Nada. El único incidente del rodaje lo protagonizó la oficina de censura, empeñada no en cubrir a la Hepburn, sino a las estatuas desnudas del jardín de la mansión, que al final fueron sustituidas por otras más recatadas. Historias de Filadelfia tuvo un éxito instantáneo. James Stewart ganó el único Oscar de su carrera y la película batió récords de taquilla. Eso es muy esperanzador, pelirroja. Parece buena señal. Katharine Hepburn recuperó su estatus de estrella y el cariño del público, que ya no perdería por el resto de su carrera. No quiero que me adoren, George, sino que me quieran. Bueno, eso también. Naturalmente que sí. Que me quieran de veras. Resulta imposible entender la época dorada de la comedia americana sin esta película. Por eso les invitamos a que nos acompañen a un lugar y a un tiempo distinto. ¿No había estado nunca en Filadelfia? Es un lugar antiguo y curioso, lleno de reliquias. Una comedia de las que ya no se hacen.